propósito de quienes ostentan el poder. Y no solamente el poder a nivel de gobierno, sino también aquellos que ostentan el poder que les ha otorgado la justicia para impartir y sobre todo para esclarecer los procesos, y que en abuso de ese poder es que justamente están habiendo ciertos despropósitos, y las víctimas de estos despropósitos son justamente en estos momentos Rafael Romero y José Briceño. Es lamentable que la evolución de la persecución a los hombres y mujeres de prensa haya evolucionado desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, en los años 50, 60, que se perseguía a los periodistas con el militarismo, con las fuerzas policiales, con detener y encarcelar periodistas, desterrar directores de medios de comunicación, y que posteriormente esta evolución llevó al gobierno del general Velasco Alvarado a la confiscación de los medios de comunicación para formar una sola editorial que esté alineado a los intereses del gobierno militar y dictatorial de ese entonces. Y esto, posteriormente, porque las comunicaciones van avanzando, hace más difícil que utilicen justamente el tipo de amedrentamiento policial y militar. Es que el señor Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no tuvieron la mejor idea de comprar las conciencias de los dueños de los medios de comunicación y de los directores. Esta etapa oscura para el periodismo nacional de la década del 90 es una etapa que nosotros tenemos que reflexionarlo para que no se vuelva a cometer, que no vuelva a caer, sobre todo los que se dicen periodistas y comunicadores, en este tipo de conductas, de vender sus conciencias y de vender sobre todo las primeras páginas vergonzosamente, poniéndolo al servicio del poder. Pero ahora viene una etapa completamente mucho más peligrosa, que es la utilización de la legislación para amedrentar, para acorralar a los periodistas. Pero desde acá nosotros le vamos a decir a todos ellos que con legislación, con leyes o sin leyes, siempre van a haber periodistas valientes que a costa, sobre todo, de su libertad, a costa de su propia integridad física, van a estar denunciando el despropósito del poder. Ya bien lo ha dicho Marcelo, de que el periodismo jamás puede ser complaciente con el poder. El periodismo siempre va a ser incómodo al poder, porque el periodismo va a escarbar hasta lo más profundo para sacar a la luz lo que estos gobernantes están pretendiendo esconder. Esa es la labor principal que tienen los hombres y mujeres de prensa. Es la labor de hacer de notarios públicos de la verdad, así como el notario público que sabe del derecho, que certifica los contratos, transacciones o documentos que pasan por sus manos, son reales, y quienes los firman son los personajes que realmente están involucrados. Y de igual forma, el periodista confronta la información, certifica que los hechos son reales y verdaderos y los procesa para hacerlos certeros en la comunicación al momento de transmitirla. Esa es una labor y una función, sobre todo de responsabilidad social para con su nación, para con su comunidad. Es una responsabilidad que el periodista en todo momento tiene que asumirlo y sobre todo evaluarlo desde que se levanta en las mañanas, analizando el trabajo que hizo el día anterior. Y el verdadero profesional jamás va a estar satisfecho y contento, porque siempre va a encontrar que lo pudo haber hecho mejor y lo va a ir corrigiendo en los siguientes trabajos que hace. En el Perú,
Existen muchos casos emblemáticos en los cuales han sido involucrados periodistas. Tenemos nosotros un caso muy importante como es el de el programa Panorama con Roxana Cueva y Karina Noboa, en el cual ellos fueron víctimas también de una acusación por parte del entonces ministro de Defensa Balaquili, quien presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Nación a todo ese equipo de periodistas de Panorama encabezados por Roxana Cueva y Karina Noboa de acusación de traición a la patria. Un hecho inédito en el Perú y en el mundo entero, que todo un equipo periodístico de un canal de televisión, presentadores, directores, camarógrafos, sean incurridos o incluidos en esta acusación para tratar de encubrir un hecho vergonzoso en el cual la información salió de las propias fuentes militares, en el cual militares en ejercicio eran receptores de fondos para colaboradores o informantes de hechos sobre narcotráfico y sobre terrorismo. Un militar en ejercicio tiene la responsabilidad de ponerse al servicio de la patria. Y que este hecho ameritó justamente cuando se difundió en el programa Panorama este terrible hecho. Y la Federación salió a las calles en ese momento. Salimos desde Campo de Marte hasta la Fiscalía de la Nación. No solamente los periodistas, sino acompañados, convocados por la Federación de Periodistas del Perú, organizaciones de base. Los centros federados de las universidades, de las facultades de Ciencia de la Comunicación, de Historia, de Derecho, de Ciencias Sociales, y los diferentes organizaciones como Vaso de Leche, mototaxistas, fueron convocados. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores del Perú, quien en ese entonces estaba como secretario general y está presente ahorita con nosotros, el señor Elías Grijalva, quien se comprometió junto con los otros sindicatos a movilizar desde Campo de Marte con una gran bandera peruana hasta llegar a la Fiscalía y exigirle al fiscal de la Nación celeridad en ese proceso y sobre todo conciencia de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y logramos encarpetar que no salga y la acusación no sea admitida, porque esto era un hecho completamente vergonzoso para nuestro país. Que tengamos hechos de esta naturaleza en el cual se está pretendiendo judicialmente, ya con una herramienta mucho más sofisticada, de perseguir al periodismo nacional. Y que esto está constantemente siendo utilizado principalmente por el Poder Ejecutivo. Nosotros hemos visto cómo el año pasado, comenzando este año, la señora Dina Boluarte presenta un proyecto de ley ante el Congreso de la República en el cual se pretendía sancionar a los periodistas y a los medios de comunicación que difundieran los actos de protesta y que estos actos de protesta culminen en desmanes o en trifulcas, sancionar al periodista que lo difunda. Completamente aberrante que un periodista se vaya a autocastrar para dejar de informar en el momento que haya trifulcas o grescas callejeras producto de las protestas populares que muchas veces hacen. Esto es realmente preocupante, que en el Perú se esté utilizando los proyectos y la legislación para acallar al periodismo nacional. Nosotros, como Federación de Periodistas del Perú, estaremos siempre a la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que es un derecho de los 33 millones de habitantes en el Perú y de todas las naciones democráticas que se digan libres. Y que esto, nosotros hemos hecho el llamado a Marcelo
Terreta, para que él, en sus exposiciones y conferencias que da a nivel nacional, internacional y en Argentina, se difundan los casos que están habiendo acá en el Perú, y como es también principalmente el caso de Rafael y de Pepe Briceño. Quiero